Un tribunal de la Corte de Justicia atendió el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. En la audiencia, el implicado se conectó vía telemática desde La Roca y pidió su traslado a otra sede diplomática. México solicitó a la Corte Internacional de Justicia que Ecuador sea expulsado como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, la ONU reaccionó recalcando que esa decisión solo la pueden tomar los 193 países suscritos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. La autoridad gubernamental considera que el ex jefe de Estado incurrió en ese delito al promover sanciones contra Ecuador. En el tercer día de juicio en Estados Unidos contra el ex contralor Carlos Pollitt, el ex director financiero de Odebrecht señaló que entregó sobres llenos de dinero a Pamela Martínez cuando era asesora del expresidente Correa. 51 personas fueron arrestadas por estar presuntamente involucradas en casos de secuestro y extorsión. La mayoría de las víctimas eran captadas a través de redes sociales. Hoy analizaremos la pregunta 2 de la consulta popular, que se refiere al incremento de penas en delitos de terrorismo, tráfico de drogas, sicariato y lavado de activos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Jueves 11 de abril, queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Se desarrolló la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. En ella, sus abogados pidieron que se lo traslade a otra sede diplomática. Decenas de ciudadanos a favor y en contra de Jorge Glass se concentraron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, pues la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Glass inició a las 4 de la tarde. Debido a que la captura del procesado se concentró en Quito, el tribunal desestimó el argumento de la Procuraduría que debía inhibirse por una supuesta falta de competencia territorial, ya que el ex vicepresidente está en Guayaquil. Se leyeron entonces los informes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Fue el turno de Andrés Villegas, defensa del ex vicepresidente. Él dijo que no se podía realizar el allanamiento a la embajada mexicana porque no hubo una solicitud judicial a la Cancillería de ese país. Aseguró que se ha violado los derechos humanos de su defendido y pidió que se declare la detención ilegal. Solicitó que su cliente sea trasladado a la embajada de México más cercana o entregado a un estado que pueda mantenerlo en calidad de asilado. Después fue el turno del ex vicepresidente desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Tomó la palabra a las 7 de la noche. Dijo haber escuchado gritos mientras hablaba por teléfono el día de la incursión policial y pidió una condecoración para Roberto Canseco, jefe de la misión diplomática, porque trató de impedir su detención. Glass insiste que todo esto responde a una persecución política. Pasadas las 19:30, la jueza Melissa Muñoz, de la Unidad de Garantías Penitenciarias, aseguró que la privación de libertad no es ilegal, tampoco arbitraria ni ilegítima. Solicitó por eso que se rechace el pedido de habeas corpus. También intervinieron Michelle Mancheno, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, y la ministra Mónica Palencia vía telemática, quienes pidieron tajantemente al tribunal se rechace el recurso presentado, informó Marilyn Jaramillo. Y para conocer una ampliación sobre este importante tema, nos enlazamos ya con Marilyn Jaramillo. Marilyn, por favor, adelante con este reporte. Buenas noches. ¿Qué tal, Anali, en Estudios Centrales? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, 22:04. Nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para darles a conocer mayores detalles. Aquí se concentraron gran cantidad de simpatizantes de Jorge Glass. Sin embargo, nosotros hemos podido observar que a lo largo de los últimos minutos, pues ellos ya agarraron las bubucelas, las pancartas y abandonaron este espacio. Hay gran cantidad de uniformados, Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las inmediaciones del edificio de la Corte Nacional de Justicia.
audiencia en esta diligencia de habeas corpus que se lleva desarrollando desde las 16 horas y se prevé que finalice a eso de la medianoche. El tribunal está integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrero y Adrián Rojas, además de que se está tratando en la sala especializada de la familia, niñez y adolescencia. Una de las versiones, una de las declaraciones que más se esperó en esta audiencia fueron las de la ministra del Interior y de Gobierno, Mónica Palencia. Ella dijo sentirse incómoda el tener que defenderse de semejante patraña. Eso fue lo que ella mencionó. Además, dijo que esta situación indigna. Aseveró que Jorge Glass fue protegido por muchos años por una justicia corrupta, además de que está siendo procesado, dijo ella, desde el año 2017. Aseveró que esto no se trata de una persecución política, tal como lo dijo el mismo ex vicepresidente Jorge Glass en sus declaraciones, y también lo dijo su defensa vía telemática. Sobre el ex vicepresidente, recordemos que pesan 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por casos de corrupción. En este momento el tribunal se ha tomado un receso que finalizará ya en los próximos minutos. Nosotros estamos esperando conocer las declaraciones de algunas de las defensas del ex vicepresidente Jorge Glass sobre la resolución y sobre la decisión que tome el tribunal con respecto a este recurso de habeas corpus solicitado por la defensa. Cuando son las 10 de la noche con 6 minutos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Muy bien, Marilyn, gracias. Permanecemos atentos. Y de Quito regresamos a Guayaquil y nos enlazamos inmediatamente con Charlie Pisa. Nos tiene el reporte de un hecho verdaderamente violento aquí en la ciudad, mi querido Charlie. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es un barrio totalmente consternado por lo que ha ocurrido en un parque. Se llama aquí La Pampa. Estamos en Chambers y Gallegos Lara, en el suroeste de Guayaquil. Aquí hay 3 personas que han sido asesinadas, 2 cadáveres que se encuentran en esta área recreativa, un parque. Muchas personas estaban de un lado jugando indoor, otros estaban jugando vóley y de repente aparecieron sujetos armados. Unos dicen en motocicletas y otros en automóviles, pero cuando escucharon la ráfaga de tiros se metieron muchos a sus casas, otros que estaban sentados ahí en ese lugar junto a unos árboles intentaron correr y meterse a otras viviendas y ahí fueron alcanzados. También los trasladaron a diferentes hospitales, pero aquí, de lo que podemos confirmar por ahora, hay 3 víctimas mortales. Preliminarmente se decían que habían 4, pero aquí solo vemos 3. Estamos esperando alguna respuesta de parte de la institución del orden. Mencionan de que eran jóvenes que habían llegado de la jornada de trabajo y recién tenían unos 10-15 minutos conversando en ese lugar. Estaban reunidos cuando aparecieron sujetos con pistolas y les dispararon. Unos alcanzaron a correr y otros lamentablemente quedaron ahí sin vida. Hemos visto escenas desgarradoras de familiares de las víctimas que están llorando y otros brindando información a la Policía Nacional como datos personales de sus seres queridos, mientras que otros los trasladaron a diferentes hospitales y también algunos vecinos fueron hasta allá para tratar de colaborar porque son jóvenes que viven también en este sector del suroeste de Guayaquil. Es un parque en un área muy reconocida y quizás recuerden ustedes que en esta zona le mostramos un poco lo que es el sector del lado derecho. Aquí del lado izquierdo veamos cómo están la gente tratando de asimilar lo que ha sido esta situación, un hecho violento que ha consternado y tiene a muchos en zozobra. Pero del lado de derecho les vamos a mostrar que los delincuentes trataron de o cometieron este asesinato, triple crimen por lo que acabamos de ver, frente a la iglesia Espíritu Santo, donde culminaba anteriormente la procesión del Cristo del Consuelo, y muchos recordarán y estuvieron aquí durante las procesiones. Al frente de esto ocurrió esta nueva masacre registrada en el suroeste de Guayaquil. Nosotros vamos a continuar en este sector de la ciudad esperando algún pronunciamiento de la institución del orden sobre este nuevo hecho violento que se ha presentado. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie, gracias por este reporte. Cambiamos de tema. Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador pasarán a un nuevo escenario. El gobierno azteca ha planteado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que solicita la suspensión de nuestro país como integrante de la Organización de las Naciones Unidas.
En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, la nación azteca anunció este 11 de abril que presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con un pliego de reclamos. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. Para el ex canciller ecuatoriano Marcelo Fernández de Córdoba, solicitar la expulsión de Ecuador de un organismo internacional y la demanda ante La Haya, además de requerir cumplir con ciertos requisitos, puede tomar años. Los procesos en La Haya pueden demorar un par de años. Habrá que ver en cada caso qué es lo que ocurre. Yo no creo que vaya a haber unas sanciones a nivel mundial. Yo creo que se irá asentando la situación y ojalá el gobierno realmente haga una campaña, ¿no? En el sentido que acabo de mencionar, que México también debería ser sancionado, si es el caso, por el hecho de haber concedido un asilo para un delincuente común. En este criterio coincide Roberto Beltrán, docente de resolución de conflictos. Sí, bueno, México está en el derecho de hacer uso de cualquiera de los mecanismos que estime pertinente. Otra cosa es que esos mecanismos se allanen a esa pretensión, ¿no es cierto? Entonces, hay que cumplir efectivamente unas condiciones para poder activar lo que sería esta Corte Penal Internacional, en algunos casos también en unos procesos criticada por el gobierno mexicano. El ex canciller recuerda que el actual gobierno de Manuel López Obrador terminará su periodo el próximo 1 de octubre, y un posible escenario sería el que sean las nuevas autoridades quienes asuman la responsabilidad de analizar este tema. Cuando hay un rompimiento de relaciones hay que esperar a que existan nuevas circunstancias. Lo normal es que vengan nuevos gobiernos y los nuevos gobiernos pues borra y va de nuevo. En la Corte de La Haya el análisis de esta demanda estaría a cargo de 15 jueces, quienes son electos por la ONU y por el Consejo de Seguridad. De existir sanciones, estas podrían ir desde la imposición de una multa, la reparación de daños causados al edificio de la Embajada Mexicana en Quito, la reparación del daño sufrido por el personal diplomático, la restitución de las relaciones diplomáticas o por lo menos la negociación para que se restituyan las mismas, una disculpa pública por escrito que debe ser enviada a la Asamblea General de la ONU o dejar por fuera al Ecuador de ciertos comités y votaciones en organismos multilaterales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Respecto al pedido de México de expulsar a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que esa decisión depende de todos los Estados miembros, así como lo referente a los asuntos relacionados con la membresía de Ecuador. A esto, Guterres añadió que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas a través del diálogo. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a título personal, presentó una denuncia contra el expresidente de la República, Rafael Correa, por el delito de traición a la patria tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. Núñez cuestiona los pronunciamientos que el exmandatario realizó en diferentes plataformas y medios relacionados a la incursión a la Embajada de México en Quito. Además, la autoridad gubernamental solicita de manera urgente que se suspendan las cuentas de Correa en las redes sociales. Y mientras la Revolución Ciudadana sufre algunas bajas, en la Asamblea Nacional se perfila una nueva mayoría que la integraría el oficialismo, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Construye. Los independientes no descartan sumarse. Las fichas del tablero político se vuelven a mover en la Asamblea Nacional. Sin duda, la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana generó remesón. Construye, apuntándole al oficialismo. Hay que apoyar directamente la acción de haber sacado a un ciudadano ecuatoriano que tiene antecedentes penales, porque la Convención de Caracas es clara en el artículo 3. La del asilo político es para personas que están perseguidas políticamente. El señor Glass no es perseguido, tienen sentencias ejecutoriadas
tienen investigaciones previas. Los independientes se tomarán el tiempo necesario para definir su postura. Nosotros lo que pueda hacer para contribuir a mejorar un espacio de gobernabilidad, pero aquí no va a haber tronchas, repartos. ADN queriendo presentarse más salomónico. Más allá de buscar mayorías o no, la Asamblea tiene que reconocer que en enero aprobó un cronograma que empieza por la seguridad y luego por la reactivación económica. Lo que debe ocurrir ahora es que los 137 asambleístas y todas las bancadas respetemos lo que aprobamos todos en enero y le demos al país esas reformas que necesita no solamente el Ecuador, las herramientas que necesita la fiscal general del Estado que está luchando contra la corrupción, las herramientas que necesita el Ejecutivo para fortalecer las instituciones que tienen que ver con los proyectos de desarrollo social y más. Hacia allá tenemos que apuntar. La Revolución Ciudadana sumando más bajas. Milton Aguas y Javier Jurado prefirieron alistar maletas y separarse de la organización política. La Revolución Ciudadana se está desgranando. Ayer tuvieron 2 bajas, si no me equivoco. No, más bien me parece que se define la postura particular de los legisladores en función de sus últimas actuaciones. Más bien lo que yo le invito a la opinión pública y a ustedes es saber cómo votan, qué votan y a cambio de qué lo harán. Así mientras unos buscan consolidarse, otros prefieren alejarse. Por el momento, informó Héctor Romero. Durante el tercer día de juicio en Estados Unidos contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pollitt, el exdirector financiero de Odebrecht señaló que entregó sobres llenos de dinero a la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez. Este jueves se llevó a cabo el tercer día del juicio en contra del excontralor del Estado, Carlos Pollitt, quien es investigado en los Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Como parte de los testimonios fue el turno del segundo testigo de la Fiscalía, Geraldo de Souza, quien se desempeñó en el área financiera de Odebrecht como director financiero. Souza indicó que durante su gestión en la empresa transnacional llevaba un registro en un flash memory donde archivaba los pagos que se habrían realizado a Pollitt y otros funcionarios ecuatorianos entre el 2012 y el 2013. Souza coincidió con el primer testigo, Conceizao Santos, al señalar que los pagos a Pollitt se realizaban bajo el Código Miami. También mencionó que los pagos a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Rafael Correa, se hacían bajo el Código Miranda. Así, ordenados por fecha, monto y proyecto, el exfuncionario de Odebrecht llevaba un control de los pagos realizados junto a Santos. La información contenida en el dispositivo de memoria corresponde al pago de sobornos dentro de 4 proyectos. 1.7 millones de dólares por el trasvase Daule Vinces, 1.7 millones por la refinería del Pacífico, 2.9 millones por el acueducto La Esperanza y 3.7 millones por el poliducto Pascuales Cuenca. Además, Fiscalía señaló que le llamó la atención 2 pagos por $500,000 relacionados a la construcción del acueducto La Esperanza. Uno habría sido realizado por la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht y otro a través de un proveedor, Diaselec. Durante su intervención, Geraldo de Souza admitió que mintió en su testimonio en el caso Sobornos 2012-2016 en Ecuador, al señalar que no conocía el contenido de los sobres entregados a la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez. Souza señaló que los sobres dados a Martínez contenían dinero por el pago de coimas y que no dijo la verdad en su momento por temor de ser procesado en Ecuador, ya que no mantenía un acuerdo de cooperación con el gobierno. Informó Edwin Benalcázar. Hace pocos minutos se registró una masacre en el suroeste de Guayaquil que hasta el momento ha dejado 3 víctimas mortales. Tendremos la ampliación de este lamentable hecho más adelante. Seguimos con más noticias. El operativo Gran Libertad 3 dejó como resultado 51 personas detenidas vinculadas a los delitos de extorsión y secuestro. La Policía Nacional señaló que el 50% de los casos de los antisociales captaban a sus víctimas a través de redes sociales. De forma simultánea, los agentes policiales realizaron 14 allanamientos en los distritos metropolitanos de Guayaquil, Quito y las subzonas Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. La unidad de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE sorprendió a 49 personas aparentemente implicadas en el delito de extorsión. Además, 2 sujetos fueron detenidos, tenían boleta de captura vigente. Han sido las 5 subzonas en las cuales hemos tenido georreferenciado
el mayor número de delegaciones fiscales dadas a la Policía Nacional por los delitos de secuestro y extorsión. El director general de investigaciones señaló que el 50% de las denuncias vinculadas al delito de extorsión tienen una motivación de carácter virtual, es decir, que las personas entregan sus datos personales, dirección, número telefónico, entre otros, a personas desconocidas que utilizan la información para delinquir. Esto es un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, para que se prive de entregar datos personales y sobre todo teléfonos celulares, números de teléfonos celulares o a su vez direcciones que permitan una fácil identificación de las víctimas. Entre los indicios vinculantes a los hechos, 12 armas de fuego, 749 municiones, vehículos, motocicletas, $13,000 en efectivo. En Guayaquil, 11 detenidos, Santa Elena 4, Manabí 16, Los Ríos 16. En esta provincia, una persona que estaba retenida en contra de su voluntad fue liberada. Tras de esto, tenemos una economía ilegal que les ha permitido satisfacer sus necesidades económicas. Que la intervención en los centros carcelarios por la fuerza de seguridad ha permitido una disminución de las extorsiones. Los sectores donde se ejecutó el operativo Gran Libertad 3 responde a un análisis de las zonas donde más extorsiones se han denunciado. Hemos tenido un decremento del 6% de los delitos de extorsión, que aproximadamente son 156 eventos. Al primer trimestre del año se han ejecutado 138 operativos que dejaron 397 detenidos y la liberación de 66 víctimas de secuestro. En Quito informó Iván Casamen. Un miembro de la Policía Nacional falleció en el cantón Durán, provincia del Guayas. El agente del orden que fue asesinado cuando estaba franco se encontraba con otra persona que también murió. Ocurrió cerca de las 17 horas en el sector 3 de la cooperativa Héctor Cobos en el norte del cantón Durán. Moradores aseguran haber escuchado cerca de 10 detonaciones. En esos momentos no hubo gritos, solo recuerdan que segundos después sonó el motor de lo que podría ser una motocicleta saliendo a gran velocidad. Y mientras aquella moto se alejaba presurosa en medio de la calle, quedaron 2 cuerpos tendidos. Cuando se acercaron a tratar de prestar auxilio, se percataron que ambos ya se encontraban sin vida. Se conoció que uno de los fallecidos era un sargento segundo de la Policía Nacional, quien prestaba servicios en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, pero que ese día se encontraba en su horario franco. Moradores señalaron que el crimen se produjo al pie de la vivienda del agente, pero desconocen quién es el otro caballero que murió a su lado, también alcanzado por las balas en medio de aquel ataque mortal. Informó José Morales. 22 horas con 22 minutos y retomamos la comunicación en vivo con Charlie Pisa. Charlie, buenas noches nuevamente. Quizá ya se conoce cuál habría sido el móvil de este crimen. Te escuchamos. Ándale, aquí los moradores aún se preguntan por qué los asesinaron. Eran jóvenes que habían llegado de la jornada de trabajo y que estaban tratando de reunirse, de conversar ahí. Abajo de unos árboles hay unos asientos, pero aún desconocen las motivaciones. Y eso es lo que la DINASET, que ha arribado también hasta ese lugar, está tratando de determinar. Saber si alguno de los familiares puede aportar e indicar si tuvo o no amenazas, si estaba relacionado o no a alguna agrupación delictiva, pero también conocemos que hay víctimas colaterales. De las 2 personas que llevaron a los hospitales, aquí varios vecinos mencionan de que uno también habría fallecido y eso estamos tratando de corroborar con la institución del orden. Pero en cuanto aquí está el personal del servicio urbano de la policía, aún todavía no llega la unidad de criminalística y de medicina legal para hacer los respectivos levantamientos, y de lo que pueden observar los policías están colocando varios objetos en los puntos donde hay también casquillos, vainas percutidas o, como le dice la Policía Nacional, indicios balísticos, y el procedimiento está todavía en desarrollo. Y eso podría terminar en aproximadamente más de 1 hora por este nuevo hecho violento, una masacre que se ha registrado en el suroeste de Guayaquil. Estamos en el barrio de las calles Gallegos, Lara y Chambers, al pie de la iglesia Espíritu Santo, un sector muy popular de la urbe porteña, dentro de un parque donde se registró esta muerte, triple crimen, de lo que podemos ver y constatar en este lugar. Si hay más detalles, en unos minutos nosotros estaremos informándoles oportunamente
si es que la policía confirma la exactitud de cuántas personas heridas y cuántos fallecidos en este hecho violento. Adelante, buenas noches. Te agradecemos, Charlie, permanecemos a la expectativa. Es momento de un corte comercial, pero al volver analizaremos la segunda pregunta de la consulta popular, donde se busca reformar el Código Orgánico Integral Penal. Quédese con nosotros. Por permanecer en nuestra sintonía. De ganar el sí, las penas aumentarían para 10 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Adriana Peralta nos amplía la información. Adrián, buenas noches. Anali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amables televidentes. Los ecuatorianos también deberán decidir si están de acuerdo o no con el incremento de penas para delitos como tráfico de drogas, terrorismo, entre otros, que mostramos en el siguiente reportaje. Y también consultamos a un experto si esta medida sería suficiente para resolver o frenar el problema de violencia que atraviesa Ecuador. Los ecuatorianos también deberán responder si están de acuerdo o no con el incremento de penas en delitos como terrorismo, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. En el Código Orgánico Integral Penal actual, de estos delitos mencionados, los que tienen mayor pena son aquellos que van en contra de la integridad de las personas o delitos que causen muerte. Por ejemplo, el asesinato y el sicariato tienen una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Asimismo, la trata de personas puede llegar a 26 años de cárcel. Pero el abogado Julio César Cueva opina que el incremento de penas no frena el cometimiento de ilícitos mientras exista un débil sistema judicial. Porque si el delincuente tiene, como hoy lo tiene en el Ecuador, la certeza de que no lo van a condenar, le da lo mismo que la pena sea 10, 15, 20, 30 años o incluso cadena perpetua, porque él tiene hoy por hoy la certeza de la impunidad. Por otra parte, en el COIP actual, delitos como el tráfico de drogas a gran escala podría llegar a 13 años de cárcel, así como el secuestro extorsivo, el terrorismo y el lavado de activos con agravantes. Mientras que la actividad ilícita de recursos mineros llegaría a 13 años y multa de 80 a 120 salarios básicos si se comete como parte del accionar u operatividad de delincuencia organizada. Aquí el penalista agrega que sería de mayor efecto considerar otras alternativas. Ciertos delitos imprescriptibles, ya, por un lado, y por otro lado, ese mismo catálogo de delitos que puedan ser juzgados en ausencia. Entonces, ahí ya no importa si lo capturas o no, lo puedes procesar, lo puedes condenar en ausencia e incluso ya condenado en ausencia para ciertos delitos que requieren de sentencia condenatoria ejecutoriada, para la ley de extinción de dominio, pudieras extinguirles el dominio. El COIP se ha reformado desde el 2014 en múltiples ocasiones. El último intento se lo hizo en el mes de febrero del año en curso, pero no hubo consenso en el legislativo. En el anexo de la consulta se indica que de ganar el sí en esta pregunta, la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal. De ahí que el experto pide compromiso. Porque además en 60 días, acuérdense que este es Código Orgánico Integral Penal, tiene plazos que puede no coincidir con lo de la consulta, ¿verdad? Necesita además, siendo orgánico, una votación, si no me equivoco, de las 2/3 partes de los legisladores. ¿Qué pasa si no están los votos? El legislador va a decir, estoy obligado por la consulta, entonces ¿para qué vamos a la legislatura? Más bien hubiéramos puesto en práctica directamente el articulado. Informó Adriana Peralta. Y en el siguiente reportaje presentaremos el análisis de otra pregunta: si los privados de libertad deben cumplir la totalidad de la pena en determinados delitos. Presten mucha atención y estén atentos. Gracias. Y Anali, tú continúas con más noticias. Muchas gracias, Adriana. En Guayaquil, decenas de funcionarios del Consejo Nacional Electoral efectuaron el simulacro del voto en casa de cara a la consulta popular del próximo 21 de abril. Adultos mayores y personas con capacidades especiales agradecieron la asistencia para ejercer su derecho político. Y así debemos ser todos, que mientras tengamos lucidez. Sufrió un infarto cerebral hace varios años, pero tiene plenas facultades para el discernimiento. Bolívar ya ensayó su votación en la sala de su domicilio. Yo agradezco que haya ido un joven a darse cuenta de este país y que tenga el apoyo
de todo el pueblo ecuatoriano. De las autoridades acudan al voto en casa porque le dan la oportunidad a muchas personas de ejercer el voto. Luis tiene 94 años a cuestas, pero su edad y algunas afectaciones en su salud no son un óbice para tomar una decisión. Por el bien de la patria. Y muchas gracias al señor presidente que se acordara de nosotros. Él maneja celular, televisión. Exacto. Exactamente. Y el psiquiatra a veces me dice, duda de lo que le digo, pero bueno, ahí estamos hechos. Este jueves el CNE Guayas efectuó un simulacro de la 5ª consulta que se organiza en los 16 años de vigencia de la Carta de Montecristi. Donde estarán beneficiados 59 personas, 32 mujeres y 27 hombres. ¿Cuántas personas participan para esa broma? Bien, tenemos aproximadamente unas, digamos, 60 personas desplegadas. Tenemos 3 personas que conforman cada una de las rutas. La idea es que nadie se quede sin sufragar, bajo ninguna circunstancia, informó Jorge Escobar. 22:36, momento de una nueva pausa y falta poco para el estreno del programa de entretenimiento familiar Combate el próximo 15 de abril. Disfrutaremos a través de la pantalla de RTS el inicio de esta tan esperada temporada Combate. Volvemos enseguida. El programa de entretenimiento Combate de RTS está a punto de estrenarse. Los integrantes de esta nueva temporada están muy emocionados por comenzar la batalla. Verificando que todo esté en orden y realizando los últimos ensayos para que salga a la perfección. Así es como se prepara el equipo de Combate para su ansiado regreso a la televisión ecuatoriana. Tenemos preparado un programa increíble para el día del estreno, algo que no se lo imaginan, queremos que sea algo que no hayan visto antes, algo que ni siquiera el Combate de antes haya estado, obviamente hay que renovar. Combate regresa recargado con nuevos juegos, escenografía y 12 combatientes que se esforzarán para vencer los retos de cada programa. Esta temporada tiene lo más importante, que es la esencia de Combate. Todo un equipo de producción está detrás de cámaras para que las familias ecuatorianas disfruten de una experiencia nunca antes contada. La verdad que es un estudio gigante y queremos que salga todo perfecto. Estamos cuadrando desde la parte de cámaras, de operaciones, de luces, de sonido. Conozca más detalles del programa de estreno de Combate, un evento que no se puede perder. ¿Algún adelanto? Bueno, te puedo decir que se va a presentar un grupo súper chévere. Ya, un grupo que creo que no se lo imaginan, que la nueva canción de Combate también está como hecha muy bacán. Este 15 de abril a las 6 de la tarde, usted será parte del programa más bacán del Ecuador, Combate. Usted el día lunes tiene ya una cita con nosotros, así que usted siéntese en su sofá con toda la familia para que pueda disfrutar. Chicos, este 15 de abril no se pueden perder a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 porque vuelve el retorno del rey. Al fin va a volver y créanme que viene con muchísimas emociones. Y es así como Combate se prepara para ser el protagonista de sus tardes. Este 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano y como homenaje a nuestros docentes destacamos la historia de una mujer apasionada por enseñar. Ella constantemente se actualiza para brindar una educación de calidad a sus alumnos que habitan en zonas consideradas como conflictivas. Muy bien, sigue trabajando, muy bien. Elena Barreiro lleva 15 años como maestra de educación primaria en escuelas fiscales del noroeste de Guayaquil. Y en época de vacaciones, sigue trabajando en cursos de nivelación para los niños de la cooperativa Nueva Prosperina de forma gratuita. Nuestro galardón, nuestra máxima alegría es ver que nuestros estudiantes que han pasado por nuestras aulas son abanderados de una institución. Todos los días sale de su casa en bicicleta
Avanza 15 cuadras y luego coge un autobús para llegar a la escuela fiscal donde imparte clases en la cooperativa Realidad de Dios de Monte Sinaí. Esta carrera es una carrera humanista, que día a día el maestro se va capacitando, porque todo cambia, el mundo es cambiante. La tecnología, usted ve, va avanzando. En casa sigue trabajando porque combina sus actividades de los quehaceres domésticos y enseña a sus nietos con el mismo amor y dedicación con el que capacita a sus estudiantes. ¿Cuántos mangos hay aquí? Todos. Muy bien. Tengo aquí mis nietos porque mis hijos trabajan. Los he querido mucho, los he adorado, pero asimismo he sido estricta con ellos. La pasión que tiene por dar clases le hace vencer cualquier obstáculo. Hace casi 2 años sufrió un accidente que fracturó su vértebra y la imposibilitó de caminar por 6 meses. Pero ella luchó hasta volver a caminar para no abandonar a sus niños y seguir enseñando. Tengo 4 clavos en las vértebras que están buenas porque la otra está dañada. El doctor me ha dicho que tengo que aprender a vivir con dolor. Yo me levanto a las 4:30, 5 de la mañana. Para poderme ir y poder coger los buses, tengo que utilizar el bastón. Utilizo medicinas para el dolor. Por el problema de la inseguridad, también atravesó varias situaciones complejas y aún así, nunca pensó en retirarse. También sufrí lo de la vacuna, me robaron mi carro, después empezaron a seguirnos en la casa. Yo actualmente no vivo en mi casa, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Seguimos con nuestra pasión por enseñar. Son niños que necesitan de maestros y yo pienso que no los voy a dejar botados. Ella se arriesga a venir aquí al sector a darle clase a nuestros niños para que ellos no se desvíen por el mal camino. Se siente satisfecha de impartir sus conocimientos y ayudar a sus alumnos a aprender nuevas habilidades. Ser maestra es dar todo de sí, sin esperar nada a cambio. Recuerde que un pueblo educado es un pueblo que sale adelante. Un pueblo que sale adelante. Informó Roselena Vasconés. Feliz Día del Maestro. Una mujer muy valiente, digna de admirar. Revisemos otros temas. Jóvenes de entre 15 y 24 años ya pueden tramitar su afiliación voluntaria al IES. La entidad aspira a captar alrededor de 60.000 personas por año. Desde el pasado 6 de abril, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilitó la opción a través de su página web para que jóvenes de entre 15 y 24 años puedan afiliarse de manera voluntaria con el pago de un aporte mensual de $52. De acuerdo a la entidad, ya son cerca de 1.000 jóvenes quienes han optado por este producto, que ofrecerá beneficios como pensión, asistencia por enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo o auxilio de funerales, créditos hipotecarios, pero no podrán acceder a la extensión de cobertura para dependientes, ni tampoco al seguro de cesantía ni de desempleo. Para Henry Llanes, de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES, esta iniciativa no tendría el impacto esperado, considerando las críticas que reciben la prestación de ciertos servicios. Por ejemplo, de una mala atención médica, ¿ya? De no ser el seguro social eficiente en la atención de sus prestaciones. Entonces eso no genera un buen clima, una buena atmósfera, para que la gente se afilie. Con este proyecto, el IES aspira a recibir entre 60.000 y 70.000 nuevos afiliados cada año, es decir, busca mayores ingresos para el IES. Pero Llanes señala que la causa del desfinanciamiento se debe a otros motivos. Que tiene que ver con los incumplimientos de la ley y tiene que ver con las deudas que no paga el gobierno nacional. La iniciativa de afiliación joven presenta 2 opciones. Una desde los 18 hasta los 24 años y 11 meses de edad para afiliados voluntarios sin necesidad de estar empleados. Y otra para quienes tengan desde 15 años y puedan afiliarse como emprendedores sin tener que comprobar que tienen un emprendimiento. Los requisitos para la afiliación de joven emprendedor son contar con su cédula de identidad y tener entre 15 y 24 años 11 meses de edad. Mientras que para afiliarse como joven voluntario, los requisitos son tener cédula de identidad y tener entre 18 y 24 años 11 meses de edad. La institución aclaró que el pago de estos aportes debe realizarse hasta el 15 de cada mes, y de no registrarse el pago por 2 meses consecutivos, la entidad registrará automáticamente el aviso de salida. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Se viralizó el video de un joven ecuatoriano que en el Darién, antes de llegar a Panamá, cargó por más de 10 horas a un niño de 2 años, luego de que su madre, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en la selva con otro niño y sin fuerzas para seguir el peligroso recorrido, confió en Alejandro Bueno Tenesaca, quien en sus hombros lo llevó y entregó a funcionarios de la ONU que en territorio panameño ayudan a los migrantes. El compatriota continuó su travesía por el sueño americano rumbo hacia México luego de este noble y solidario gesto. Se contemplan en la consulta popular para que los sentenciados cumplan la totalidad de la pena en la cárcel. Se cumple una parte de esta pena pequeña. Entonces, claro, para un delincuente entrar y salir de la cárcel termina siendo un negocio rentable. Ahondaremos en el análisis este viernes 12 de abril en la noticia Emisión Estelar. Las autoridades de Bogotá, en Colombia, adoptaron a partir de este jueves el racionamiento estricto de agua para 9 millones de personas. Esto debido al impactante efecto de sequía impulsada por el fenómeno de El Niño, que muestran los bajos niveles de los embalses situados en esta ciudad a mínimos históricos. La medida también afecta a decenas de ciudades cercanas a la capital colombiana, a las cuales se les cortará el agua durante 24 horas, según una rotación que se restablecerá cada 10 días. Por otra parte, les contamos que se recorrió una estación de tren. Cámaras de seguridad captaron cómo en una estación situada en el suroeste de Sydney, Australia, captaron el momento en que un caballo ingresó al área de las rieles, sorprendiendo a las personas que esperaban el transporte público. El peculiar paseo se dio después de que el animal se escapara de su establo, marchando por alrededor de 17 minutos de un lado a otro en el andén. El corcel fue recuperado sin que nadie resultara lastimado. Le damos la bienvenida a José Alberto Molestina, quien ya se encuentra con nosotros. Mi querido José,